Y vamos a comenzar entonces viendo algunos temas que aparecen, digamos, en lo que es el programa de este curso para ir yendo conforme ellos. Y tenemos entonces lo que es la Oficina Nacional de Servicio Civil y su relación con la administración pública. Bueno, antes de ver lo que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, que también se le denomina como ONSEC, primero tenemos que entender lo que es el servicio civil en sí y además las distintas figuras que tienen que ver con el mismo, como el origen, la naturaleza jurídica, sistemas de ingreso al servicio civil, designación de funcionarios, clases de funcionarios. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar con la clase. Es bastante el contenido que se extrae de acá, pero vamos a tratar de ver lo que es entonces hasta la mitad de este contenido número 6 de su pensum de este curso. Ahora, bien, como siempre es necesaria la participación de todos, por favor, alguien ¿qué opina acerca de lo que es el servicio civil? En su punto de vista, ¿qué será el servicio civil? A ver. A ver qué piensan algunos, alguien que esté trabajando en el Estado, qué opinará de lo que es el servicio civil, mejor dicho, qué piensa que es el servicio civil. Diga Gerson. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En la OSEC, si no estoy mal, también se hacen trámites para lo que son reinstalaciones y para solicitar indemnizaciones, si no estoy mal, por despidos. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la PGN hice un trámite para solicitar, si no estoy mal, creo que fue la indemnización a través del ONSEC, pero me dijeron que la desestimara porque después iba a tener problemas para poder trabajar en el Estado y pues ya me pagaron lo que me tenían que pagar, pero por medio de ellos, si no estoy mal, ejercí esa cuestión, no sé si estoy equivocado. Gracias, Gerson. Y en términos generales, ¿qué piensa usted que es el servicio civil entonces? ¿Alguien más? Es una actividad administrativa, Ajá. obviamente se encarga de administrar el apoyo a las personas que necesiten solventar alguna situación laboral también. No Gracias. tengo mucho conocimiento de qué entidad es y cómo trabaja el fondo, pero es lo que yo tengo en mente. Gracias, Gerson. Carlos Giovanni, por favor. Buenas tardes, licenciado. Pues yo considero que la Oficina Nacional de Servicios Civiles es la institución que administra prácticamente el sistema de recursos humanos en la administración pública. Esto para garantizar y que sea eficiente el proceso de ese sistema, Alec, es mi punto de vista. Gracias, muy amable. Sí, de verdad los insto a que participen, ya que esta carrera pues se va a tratar de hablar y hablar mucho. Bueno, por lo menos para los que van a querer dedicarse a la cuestión del litigio. Pero igual alguien que piense que solo se va a enfrentar a escritura, lo dudo mucho, tiene que tratar de ver más allá de eso, porque la carrera hoy en día hay mucha competitividad. Entonces, se va a tener que hacer un poco de cada cosa y esto demanda también de que el profesional del derecho
se exprese, siquiera hasta de más, pero que siempre participe. Así es que felicito a los que han intervenido y insto a los que todavía no, que lo hagan, que no esperen a que se llegue hasta el último momento o cuando van cerrando la carrera para poder hablar bastante, porque al final de cuentas sus exámenes público y privado serán eminentemente verbales, frente a frente, entonces se practiquen desde ya y alguna intervención más, lo que considera de lo que es servicio civil como tal, porque les voy a comentar algo. El servicio civil es algo, les podría decir que es algo vasto por hacer alguna mención de esto, que es difícil comprender todo lo que es el servicio civil. Lo que sí podemos tener es alguna idea, alguna noción de lo que significa y que no está lejos que ustedes lo van a enfrentar en el futuro. Imaginémonos, llegaran a ser futuros asesores jurídicos, tienen que tener alguna noción, alguna idea de lo que se trata esto. A ver, Aníbal Giovanni Castro Marroquín. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Servicio civil es como el vínculo, la unión que hace el Estado con los particulares, tal vez, o con la población. Ajá, ¿y qué tipo de vínculo? Porque hay varios vínculos. ¿Cuál sería el del servicio civil? Tal vez en relación a cómo soluciona la función administrativa de las peticiones del pueblo, o del Estado, o de la población, perdón. Ajá, bueno, por ahí vamos, es algo más específico, pero vean, como les comenté de un principio, vamos a estudiar primero lo que es el servicio civil, antes que la Oficina Nacional de Servicio Civil. Vean que el servicio civil también se le puede denominar como servicio público, o ya sea relación funcional. Es un equivalente, pueden haber algunas diferencias doctrinarias, pero para que se entienda, algunos libros lo tratan como relación funcional, inclusive así está en el programa también, me parece. Entonces sí quiero hacer la aclaración que son conceptos similares, servicio civil, servicio público, o ya sea relación funcional. Cuando hablamos, digamos, lo que es servicio público, me parecería que es como una de las definiciones o conceptos más acertados, ya que efectivamente es un tipo de o cierto servicio público el que se presta y se coloca la palabra público porque tiene que ver con algún interés colectivo, por eso se denomina como tal. En varios países así está reconocido también como servicio público. Esto para diferenciarlo bien de lo que es cualquier otro tipo de servicio, por ejemplo, militar, y otros que tiene la actividad general de un Estado. Pero ya en sí, cuando nosotros estamos viendo lo que es esta figura del servicio civil, pues, ¿qué es lo que se nos viene, digamos, a la mente? Podemos empezar excluyendo lo que no es servicio civil. Tal y como se trata más que todo aquí en Guatemala. Y así también está denominado en sus leyes especiales, ley de servicio civil específicamente. Y excluyendo, podemos quitar primero lo que sería un servicio, por ejemplo, militar, quitar un servicio eclesiástico, a un diplomático, diría yo, pudiéramos quitar el servicio diplomático. ¿Qué más servicios no incluiría el servicio civil? Por ejemplo, el servicio no solo militar, sino también de la policía, por ejemplo, pudiéramos pensar. Entonces es más que todo civil, aquello que tiene que ver con una prestación puramente en el ámbito de la administración pública. Y bueno, no tenemos una definición como tal de este concepto. Sí tenemos ideas o nociones que a manera de generalidades dejan las leyes y la Constitución de Guatemala, sobre todo en los artículos 108 de la Constitución, que es el que más tiene que ver con el servicio civil y el cual lo menciona también
el que, según estipula, las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas, etcétera, con sus trabajadores se rigen por la ley de servicio civil. Y bien, tenemos otra noción de lo que es el servicio civil, también dentro de los considerandos de la ley de servicio civil, específicamente donde se menciona que el Estado, vamos a ver, y en especial menciona hasta el último, considerando el antepenúltimo, perdón, constituye una función pública, dice. Reconocer la relación de trabajo de los empleados del Estado constituye una función pública. Repito nuevamente, establece el antepenúltimo considerando de la ley de servicio civil que se reconoce la relación de trabajo de los empleados del Estado. O sea que para comenzar, pues diremos que aquí hay una, como quien dice, relación laboral entre el Estado y sus propios trabajadores. Ahora bien, ¿por qué no preguntémonos, por qué no se menciona como relación laboral, sino relación funcional, si alguien pudiera dar la respuesta? Esto ya viendo ese otro concepto con que se le denomina también al servicio civil, pero ya en el ámbito puramente de prestación de los servicios, es decir, en materia tanto de lo que es un derecho laboral, por ejemplo, privado y público. Es ahí donde entra entonces esta otra definición en cuanto a la relación funcional. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una relación laboral y una relación funcional? A ver si alguien quiere participar. Bueno, no sé, buenas tardes, Lick. No sé si será la respuesta correcta, ¿verdad? Pero pienso yo que está a partir de cuando el funcionario público está trabajando directamente con el Estado, porque ya cuando ya cumplen su tiempo y ya las personas se jubilan, ya no es laboral, sino que ya automáticamente pasa a ser nada más funcional, porque quiero o no, el empleado público siempre está recibiendo y está devengando su salario. Gracias, Iris. ¿Alguna intervención más? Porque es que la prestación que se realiza en el ámbito público es denominado como relación funcional y no relación laboral. ¿Algo más? ¿Un aporte? Jessica. Benjamín, diga. Licenciado, buenas tardes. Mire, fíjese que yo estaba, por ejemplo, viendo que, por ejemplo, que los trabajadores de la administración pública dice que están garantizados contra despidos, o sea, que no tengan fundamento en una causa legal, ¿verdad? O sea, sería como, pienso yo que es una diferencia con el de un privado, ¿verdad? O sea, de un trabajador diferente al servidor público. Es la idea, no sé. Gracias. Bueno, yo les voy a comentar que, digamos, cuando se habla de relación funcional es porque se está prestando una función pública, es decir, el cumplimiento de una ley es lo que se hace o lo que hace un trabajador del Estado, a diferencia de lo privado, ya que ahí lo que se persigue es participar dentro de una producción, ya sea con fines o sin fines de lucro, pero puramente particular o individual. Y estas son las diferencias que podemos ver. En uno, se prestan los servicios para producir algo o participar en algo, y en el otro no. Se prestan los servicios para cumplir con funciones o atribuciones de la ley. Por eso es que esas atribuciones
pueden ser también obligaciones que aparece de manera legal. Todo esto se denomina como función y de ahí proviene entonces la palabra funcional, denominar como relación funcional a lo que es el servicio civil en este caso, en el ámbito entonces comparado con el derecho privado, esa sería en sí la diferencia. No obstante, ambos pues tienen similitudes en cuanto a que también tienen un patrono y también un subordinado, un trabajador, ambos también devengan un salario y ambos también tienen lo que son instituciones sociales parecidas, como por ejemplo la jubilación, lo que mencionó alguien por ahí, y vemos entonces que sí hay ciertas diferencias en uno que no se busca tanto producir, sino cumplir la ley, ya sea a nivel interno o externo dentro del Estado. Y esta diferencia la podemos nosotros verificar en lo que son los artículos 101 y 107 de la Constitución. En cuanto a que el artículo 101 prácticamente se refiere a lo que es el derecho del trabajo en general, el 101. Mientras que el 107, es decir, la sección de trabajadores del Estado, ahí nos estamos refiriendo a lo que ya es el dentro del derecho de trabajo general. Aquí hay un tipo de derecho de trabajo específico denominado servicio civil. Esto dedicadamente a los trabajadores o empleados del gobierno o del Estado. Entonces, ¿qué podemos pensar, verdad? ¿Será que el 107 excluye el 101? ¿Qué dirán ustedes? Se los dejo como duda por ahí. ¿Podríamos aplicar algún artículo del 101 a los trabajadores del Estado? ¿Algún artículo del 102? ¿Qué pensarán ustedes? Se los dejo como inquietud para que lo averigüen, lo investiguen. Pero en principio, la regulación específica está a partir del 107 de la Constitución en cuanto a los trabajadores del Estado, siempre viendo lo que son las funciones propias que deriven de las leyes específicas donde una persona preste sus servicios en cualquiera que sea el órgano administrativo, ya sea centralizado, autónomo, descentralizado, etcétera. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En cuanto a los servicios civiles, ¿qué dirán ustedes? ¿Será que hay un solo servicio civil o habrán más? Antes de continuar con el tema, ¿será solo uno? ¿Qué opina alguien por ahí? Yo creo que es un servicio civil, pero que tal vez tiene varias ramas. Gracias, Rosita. ¿Algo más? ¿Ustedes han escuchado otros servicios civiles o o solo uno? Solo será uno para todos. La verdad, solo uno. ¿Algo más? ¿Será que si alguien es empleado del organismo judicial, le aplicaría la ley de servicios civil también o no? Sí. Sí, porque es un trabajador del Estado, licenciado. Ajá. A ver, Sonia, a Obed Josué, ¿qué opina Obed Josué? Tengo una duda, licenciado. Buenas tardes. Sobre lo del servicio civil, como la pregunta que usted hace, si aplica a algún empleado del organismo judicial, esto no solo aplicaría solo a los empleados de la administración pública. No nos referimos de todo lo que deriva del Ejecutivo. Ajá. Esa es mi duda. ¿Solo a ellos o como usted hace la pregunta, ¿verdad? Si aplica a los del organismo judicial. Así es, eso es lo que tratamos de ver, porque el servicio civil pues es algo mucho más amplio y realmente aquí nos vamos a concretar a ver únicamente
un servicio civil más que todo transversal que aplique a cualquier régimen, pero haciendo siempre las diferencias entre cada uno. Por ejemplo, el servicio civil pues no es el único. Hay un servicio civil que es el más general, que solo aparece como tal, sin más agregados, que es el que aplica prácticamente para la mayoría de la administración pública. Pero eso no quiere decir que los demás entes no tengan su propio régimen. Claro que sí lo pueden tener. Por ejemplo, el organismo judicial tiene su propia ley de servicio civil del organismo judicial. Igualmente, también existe la ley de servicio municipal para lo que son las municipalidades. También aparece lo que es el servicio civil del organismo legislativo. Entonces, para que tengan ustedes idea que el servicio civil no solo se concreta a lo que es la administración pública, sino a los demás entes o ya sea organismos estatales, y no digamos todos aquellos entes como autónomos o descentralizados que si no tienen sus propias leyes o normas en cuanto a materia de administración de recursos humanos, automáticamente le aplica lo que es la ley de servicio civil en este caso. Así es, el Ministerio Público tiene su propia ley de personal, o es decir, ley de servicio civil. Sí, así es. Y esto lo vemos, a ver, José Luis. ¿Qué tal, licenciado? Yo tenía una pregunta referente cuando se usa la ley de servicio civil, cuando, por ejemplo, sea por problemas laborales, horas de tiempos de hora o algo así, se usa el código laboral, ¿verdad? Como principal ley. La ley del código laboral no regula el conflicto que se está dando. Se usa supletoriamente como la ley del servicio civil, creo yo, ¿verdad, licenciado? Ajá, ya voy a hablar acerca de eso, sí, cabalmente. Sí, está bien, ahí sí que la observación así se las voy a hacer ver también, pero bueno, saliendo entonces de ese tema de que lo que es el servicio civil está presente pues en todas las dependencias, no importa el sistema de organización al que pertenezca, pero el más general para todos, es decir, para el organismo ejecutivo, es la ley de servicio civil como tal. Y fuera de esto, veamos lo que dice el artículo 108 de la Constitución en cuanto que establece que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de servicio civil. Vean bien esto. Es como la disposición de oficio o general. Entonces, lo que está diciendo es que todas las dependencias tienen que regirse por la ley de servicio civil y luego viene la salvedad de la ley constitucional. En cuanto continúa ese artículo que expresa con excepción de todas aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades, dice. O sea que la primera es la ley de servicio civil, como quien dice, del Ejecutivo. Excepcionalmente, las entidades que tengan sus propias leyes. Quiere decirle que si alguna entidad no tiene su propia ley, automáticamente le va a aplicar la ley de servicio civil de la administración pública. De lo contrario, todos los demás entes, como ya dijimos, los organismos del Estado, ejecutivo, legislativo, perdón, el judicial, tienen sus propias leyes, y no digamos las autónomas y descentralizadas, que tienen también cierta libertad normativa, que pueden emitir sus propias normas, inclusive de personal o ya sea de administración. Automáticamente entonces ya quedarían fuera de esta disposición si ya cuentan con sus propias normas. A ver, Marta Lucía. Licenciado, buenas tardes. Eso quiere decir que el código municipal que manejan las municipalidades, esa es su ley por la cual se rigen y no aplicaría la ley de servicio civil. Así es, está en lo correcto.
¿Será absoluta esta aplicación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sucede si hay alguna laguna legal en alguna ley? Porque yo ya he visto esto, me he enfrentado con esto. ¿Qué pasa si en alguna dependencia hay una laguna? ¿A qué ley tendríamos que recurrir entonces? Tal vez a la ley de servicio civil y Así es. Ajá, así es, cabalmente. Si hubiera alguna deficiencia, pues tendríamos que remitirnos a la ley de oficio automática, que es la que está en el 108 de la Constitución, cabalmente, pero esto es difícil, pero sí puede suceder esto, que alguna entidad no norme algún determinado aspecto. Entonces nos vemos en la necesidad de remitirnos a lo que es la ley de servicio civil, pero ya la mayoría pues tienen completo todo su compendio de normas de personal y de recursos humanos, entonces creo que no tienen ningún problema y tal y como lo dijo su compañera en la última intervención, pues si hay trabajadores municipales, porque también ahí aparecen diferentes nombres de los trabajadores, prácticamente les aplica la ley de servicio municipal, igual con las demás entidades, si son trabajadores del Congreso, les aplicaría la ley de servicio civil del organismo legislativo. ¿Algo más antes de continuar? Licenciado, y en el caso de las secretarías de la presidencia, ¿también se apegan a esta ley? Sí, a la ley de servicio civil, cabal, y esto, ¿por qué? Porque la ley de servicio civil casi aplica en su totalidad, con algunas excepciones, como por ejemplo el ejército u otros ministerios parcialmente, casi aplica en su totalidad todos aquellos órganos centralizados. Y dentro de esos órganos centralizados que aparecen en la ley del organismo ejecutivo, ahí hay cierta clasificación de los que pertenecen valga la redundancia, al ejecutivo. Están, por ejemplo, los ministerios, las secretarías, otros entes que son siempre centralizados, pero no dependen de la jerarquía de estos, sino están como a los lados, son como satélites. Por ejemplo, ¿qué les diré yo? La propia Oficina Nacional de Servicio Civil, hay comisiones también, están las gobernaciones también, y Conjuve también es el consejo de la juventud, el Conjuve, y así todas aquellas instituciones que son centralizadas y que tienen una única autoridad, que es el presidente de la República, prácticamente son regidos por la ley de servicio civil. Esto con algunas excepciones, obviamente. Pero ya lo que son las entidades que están ya más separadas, que también tienen sus propias autoridades, su propio representante, etcétera, esas sí, a la mayoría tienen sus propias leyes con las cuales se rigen. RENAP, la SAT, la Contraloría, el Ministerio Público, etcétera, y no digamos los otros organismos del Estado, ¿verdad? Continuamos, creo yo. Sí, algo para completar de algo que preguntó alguien, es que si bien es cierto, lo que es el servicio civil tiene sus diferencias, denominándolo como relación funcional, con la relación laboral, que es más ad hoc a lo que es el derecho laboral privado. Si bien es cierto, tienen algunas diferencias, también tienen algunas similitudes. ¿Y cuáles serán esas similitudes? Bueno, más que todo, donde se unen esas 12 ramas, tanto la pública como la privada, podríamos decirlo así, es decir, la relación funcional con la relación laboral, sería prácticamente en lo que es el derecho procesal. Ahí sí prácticamente se unen los dos, porque ahí sí se tiene que hacer uso de las herramientas que establecen, herramientas e instituciones que establece el Código de Trabajo en materia procesal. Igual sucede con el derecho colectivo.
también comparten las mismas normas, tanto lo privado como lo público, con algunas cuantas diferencias. Pero de lo contrario, ahí sí hay una regulación que todavía no es aparte para cada uno, sino la comparten. Ahí creo que viene la respuesta de alguien que preguntaba acerca de los procesos donde se instauran, pues es prácticamente casi lo mismo que en el derecho de trabajo, es decir, el derecho de privado como tal. Ahora, igual si son sindicatos, derecho colectivo, pues también el trato sería prácticamente el mismo con unas cuantas diferencias, pero aplicaría lo procesal y colectivo siempre del Código de Trabajo, tanto para lo público como para lo privado. Veamos el otro tema, vamos a ver. Entonces, en síntesis, ¿qué es el servicio civil? La única definición que yo les voy a dar es la que aparece en distinta doctrina, que sería el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares. El vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares. Los que pasan a formar parte del servicio civil. Vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares, que pasan a formar parte del servicio civil desde su inicio hasta su finalización. Desde su inicio hasta su finalización. La verdad es que no me quise apartar de la definición más general, porque realmente sí hay como otras definiciones más, como quien dice, modernas, que tienen que ver con corrientes internacionales o corrientes modernas, donde ya se involucra bastante la palabra gestión pública. Pero bueno, esto ya quizá lo dejaremos para otras ramas, como para los administradores o para el que quiera averiguar más en temas de calidad, etcétera. Pero sí hay definiciones más como doctrinarias, como actualizadas, que se los dejo ahí para que ustedes también investiguen. Aquí solo estamos dando la definición más simple, más general, la que vienen dando los libros de hace mucho tiempo en relación a lo que es entonces el servicio civil, denominado también servicio público o ya sea relación funcional. Depende también el país, hay países que usan una u otra definición. Aquí en Guatemala indistintamente se utilizan cualquiera de las tres definiciones o conceptos, mejor dicho, pero con preferencia a servicio civil o relación funcional. Y ahora veamos lo siguiente, que sería lo que es el origen del servicio civil. Bueno, prácticamente lo ubicamos en lo que es la Constitución de 1945, en la época de la reforma agraria, podríamos decirlo así. Yo sé que no tiene nada que ver ese tema, pero solo para que lo ubiquemos luego, la Constitución de 1945 fue bastante progresista esta Constitución. Ya empezaron a prever entonces o dejar, mejor dicho, bien las diferencias entre los trabajadores privados y los trabajadores públicos. Pero perdón, antes de continuar, volviendo a la definición de servicio civil, solo quiero aclarar que la definición más grande de quienes prestan su trabajo en el sector público, ¿cuál sería entonces? Regresando, disculpen, a lo que es la definición del servicio civil. Eso lo hago con un propósito. Fíjense que como está denominado en la Constitución, sería trabajadores del Estado.
Así denominamos a cualquier empleado público, a cualquier trabajador del Estado. Trabajadores del Estado, que si es en el Ejecutivo, ¿cómo se denominan estos trabajadores del Estado? A ver si alguien tiene la respuesta. Repito nuevamente, estamos regresando antes de finalizar ese tema en cuanto a la definición de lo que es el servicio civil, y establecimos que es el vínculo, o sea, nexo, o sea, lo que pega uno con otro, jurídico y laboral del Estado con esos particulares. Ahora ya no van a ser solo particulares, sino van a ser denominados como trabajadores del Estado al momento de establecerse ese vínculo. Pero esos trabajadores del Estado van a recibir diferentes denominaciones. Si es en el Ejecutivo, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra común que oyen ustedes? ¿Cómo se denominan estos trabajadores del Estado? Empleado público, Funcionario público. Funcionario. La palabra más general es servidor público. Si fuera, digamos, en lo que es las municipalidades, tienen su propia ley y son denominados como empleados municipales, tienen también así diferentes nombres. Si es en el organismo judicial, tienen otros nombres también, empleados judiciales me parece que aparece ahí, pero en sí todos son trabajadores del Estado. Ya adoptan diferente nombre según la ley de servicio civil que específicamente les vaya a aplicar. Ahora sí, seguimos al tema donde estábamos. En cuanto al origen de lo que es el servicio civil, prácticamente la mención ya se hace en lo que es la Constitución de 1945, que repito, una constitución moderna, progresista, y que ya hacía mayor diferencia entre los trabajadores públicos y privados. Luego viene otro nombre esto fue allá como por el ya 56, en que ya esta relación de los trabajadores con el Estado ya fue denominado como Estatuto Provisional de los Trabajadores. Estatuto Provisional de los Trabajadores. Esto ya fue como allá por el año de 1956, más o menos. Estatuto Provisional de los Trabajadores. Hay una ley donde todavía menciona ese nombre. Ustedes la van a encontrar en algún momento, si es que se toparan con un caso o ya cuando estén estudiando para su público, que así lo menciona como Estatuto Provisional de los Trabajadores. Yo creo que es el Código de Trabajo, ustedes, donde el Código de Trabajo ya tiene muchos años. Y hay conceptos que es necesario actualizarlos. Ahí todavía menciona la ley de enjuiciamientos y procesamientos civiles y actualmente sabemos que es la ley procesal civil y mercantil. Y también creo que ahí hace mención del Estatuto Provisional de los Trabajadores. Ya sabemos que hoy en día es la ley de servicio civil. Luego cambió de nombre este Estatuto Provisional de los Trabajadores, mejor dicho, se creó la institución para aplicar estas normas y se denominó como Departamento Nacional de Personal. Departamento Nacional de Personal. Posteriormente, en el año de 1968, fue emitido ya el último nombre con que lo conocemos actualmente, que es Ley de Servicio Civil, con vigencia. ¿Cómo se denominó, dijo, antes de ser servicio civil? Estatuto Provisional de los Trabajadores. Gracias. Bueno. Eso es lo que era la Ley de Servicio Civil. Ajá, es el antecesor de la Ley de Servicio Civil. Ya en el año 68 entonces fue emitida lo que es la Ley de Servicio Civil con vigencia del 1 de enero de 1969.
La vigencia se expresa, aparece dentro del último artículo de la Ley de Servicio Civil. Entonces, ya vimos, ¿cuántos años tiene ya la Ley de Servicio Civil? Más de 60 años, más de 50 años tiene. Ya vemos que tiene bastante tiempo, por eso es que hay muchos que reclaman que ya necesita una actualización, porque como sabemos el derecho administrativo no es estático, sino es dinámico. Pero bueno, lo que han habido son algunas reformas, más que todo como de maquillaje, porque la estructura general de la ley se ha mantenido prácticamente. Bien, la naturaleza jurídica. Vemos pues que siempre englobamos la famosa naturaleza jurídica. Sí, gracias Byron, tiene 54 años y 8 meses. Sí, muchas cosas han cambiado hoy en día, pero repito, sigue siendo para mí una buena ley. Para quien la conoce es una buena ley todavía. ¿Cómo la aplican o las excepciones que han creado? Eso ya toca en cada institución, pero realmente los principios son buenos. Sí es una ley bastante completa a mi criterio, pero yo diría que sí se necesita una reforma quizá total de la misma, pero bueno, eso ya quedará en manos de la política, ¿verdad? Y de los asesores que lo vayan a apoyar, pero bueno. Entonces, dentro de la naturaleza jurídica, pues viene aquella famosa división de lo que es el derecho público y privado, dentro de lo cual ya sabemos que esta parte del derecho administrativo, que trata especialmente sobre el personal, normas de personal, normas de administración de personal, ya sabemos que esta parte denominada servicio civil, por lógica corresponde al derecho público, ¿verdad? Porque acá, sea como se presten el trabajo, las funciones de cada trabajador, ya sea a nivel interno o ya sea externo atendiendo particulares, ya se sabe que se está trabajando para un ente colectivo, de interés colectivo. Entonces, lógicamente, toda función que se presta es para eso, ¿verdad? Para mantener al Estado y para prestar los servicios públicos esenciales. Y bien, entonces aquí lo encasillamos dentro de lo que es el derecho público, ¿verdad? Porque se cumplen aquellas premisas, ¿verdad? Donde el Estado ve como autoridad a los particulares, no están de tú a tú. En primer lugar, hay una imposición del Estado, entonces ya se sabe que eso corresponde al derecho público. Y además, acá se atienden servicios públicos también, no privados, no para producir objetos o para lucro, sino es para prestar funciones públicas, cumplimiento de la ley, mantenimiento del Estado, atención de los usuarios, de los gobernados, mejor dicho. Entonces, por estos motivos es que es de naturaleza del derecho público el servicio civil. Hay quienes incluyen otro tipo de naturaleza que me llamó la atención, que algunos lo engloban como un acto y otros lo engloban como un contrato. Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué dirán ustedes? ¿El servicio civil será de naturaleza de un acto o de un contrato? Les voy a poner en contexto algo. Un empleado público cualquiera, estoy hablando 011, ¿firma contrato o no firma contrato? No firma contrato. No firma contrato, Listo. Es un acta de toma de posesión. Gracias. Acta de toma de posesión cabalmente.
Por eso lo preguntaba, ¿verdad? Porque si ustedes tienen en una demanda, tienen que acreditar su relación laboral, por ejemplo, con el Estado, y quieren aportar la prueba, ¿verdad? ¿Cómo lo van a demostrar? O sea, no van a aportar un contrato como sí se puede en el ámbito privado, o algunos reglones que también hay en el Estado, pero esos no son 011, sino son otro tipo de relación laboral, a donde sí lleva contrato, pero en lo general no se da lo que es, no hay un contrato como tal, sino es un acta de toma primero es un acta de nombramiento, y después viene lo que es el acta de toma de posesión del cargo, que es el día efectivo en que toma efectos el acta de nombramiento. Pero ya los detalles no me interesan, sino lo que me interesa es que ustedes sepan pues que cómo lo van a acreditar. Si aquí básicamente no es un contrato y ustedes quieren aportar alguna prueba documental, entonces sería certificación de esa acta o alguna fotocopia de esa acta, ¿verdad? Donde ustedes tomaron posesión. Y esto viene por eso mismo de la naturaleza jurídica. ¿Qué es entonces? ¿Es un acto o es un contrato? Entonces hay diferencias, ¿verdad? Porque el contrato se supone que es algo ya consensuado donde se establecen por lo común cláusulas nuevas. Pero en el acto no, esto es más como generalizado, donde hay una como imposición, es decir, solamente se hacen constar hechos y circunstancias en el acto. O sea, uno se inserta de una vez a un mundo donde ya vienen derechos y obligaciones preestablecidos. Ya uno solo se inserta, se hace constar que uno se inserta a esa parte del derecho, a esa naturaleza, a ese ámbito. El contrato como tal no es un acuerdo de voluntades donde se crean condiciones por lo común nuevas y las que están en las leyes. Ya hay como más libertad que en el acto. En el acto solo se inserta la persona nada más. Y bien, aquí hay diferencias porque hay quienes dicen que entonces la naturaleza jurídica es un acto y otros dicen que es un contrato. Que es acto porque de todos modos no vale el consentimiento de la persona porque igual se está insertando, digamos, a lo que es cumplir una función pública. Y contrato, los que dicen que sí es contrato lo defienden porque al final de cuentas también se necesita siempre el consentimiento de la persona, o sea, es decir, del trabajador. Pero realmente yo creo que la respuesta correcta es que es mixto, es tanto un contrato como un acto aquí en Guatemala, donde es cierto, se van a cumplir funciones, derechos ya preestablecidos, normas que ya se encuentran, pero también se requiere de la naturaleza del consentimiento del trabajador que está aceptando, digamos, lo que va a ser ese nuevo cargo o puesto que va a ocupar. Entonces, eso podríamos concluir que es mixto en este caso. Ahora veamos lo siguiente. Desde luego, en todo esto hay excepciones, pero tal vez lo vamos a ver poco a poco. Les decía, en el acto pues no hay nada que negociar, se acepta o no acepta el trabajador, pero igual siempre va a haber su consentimiento y siempre va a haber desprendimiento de derechos y obligaciones. Sistemas de ingreso al servicio civil. Vean ustedes los sistemas de ingreso, según la doctrina aquí tengo dos, y se adaptan a lo que es la práctica aquí en la administración pública. Pueden ustedes anotar los que están acá. Ingreso libre, ingreso por selección, ingreso mixto. Nuevamente, ingreso libre, ingreso por selección y también lo que es el ingreso mixto. Y bien,
ingreso por elección, pues estamos hablando de todos aquellos que son electos democráticamente, o sea, mediante el voto. Como todos aquellos cargos, ¿verdad?, que se desprenden en las elecciones generales. Alcalde, el consejo municipal, el presidente, los diputados, todos ellos son puramente por ingreso. No, perdón. Ahorita estamos todavía en la clasificación de ingreso libre, ingreso por selección y ingreso mixto. Y sí, vamos a ver algunas diferencias en cada uno de estos. Ingreso libre dice que cualquier ciudadano establece. Ingreso por selección, solo si es por oposición. Y el ingreso mixto, cualquier ciudadano mediante el mérito. Cualquier ciudadano mediante el mérito. Repito nuevamente, sistema de ingreso al servicio civil hay 3, según la doctrina. Ingreso libre, ingreso por selección, ingreso mixto. Y bien... disculpe, licenciado, ¿cómo dijo que se llamaban esos 3? Es que no le escuché esa parte. Son sistemas de ingreso al servicio civil. Bueno, dentro del ingreso libre, pues no se pide ninguna condición. Cualquiera puede entrar al servicio civil sin llenar prácticamente ningún requisito. Dentro del ingreso por selección, significa que tiene que haber oposición. Es decir, hay que competir con otros candidatos para ocupar un cargo o puesto público. Dentro del ingreso mixto, veamos, dentro del ingreso mixto, puede entrar cualquier ciudadano mediante el mérito. Que en todo caso, esta sería la situación de Guatemala, entonces, un tipo de ingreso mixto y también por selección. El ingreso mixto está garantizado entre paréntesis en el artículo número 113 de la Constitución, que establece que para que alguien pueda formar parte del servicio civil no necesita más que méritos de idoneidad, capacidad, y me parece que honradez es el siguiente. 113. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos. Para su otorgamiento se atenderá al mérito, a la capacidad, a la idoneidad y a la honradez. ¿Qué observaciones puedo hacer yo acerca de esto, de que el ingreso por selección, pues por excelencia son aquellos puestos denominados como 011, por oposición? Mientras que el ingreso mixto puede ser cualquier ciudadano, pero tiene que llenar los requisitos del 113 de la Constitución. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta clasificación? A ver, Ricardo Estuardo. Mucho gusto, licenciado. Es un placer saludarle. Tengo entendido, bueno, yo trabajé en el Ministerio Público en su momento hace un par de años. Sin embargo, yo estaba optando a una plaza 011. Lamentablemente, en ocasiones, pues, no se puede dar, sino que tiene que estar 8 años después trabajando como 022. Yo trabajé como 022 por 10 años. Entonces, ahora lo han cambiado todo por por el sindicato. Esa es una observación que quería aportar, licenciado. Muy bien, gracias.
Gracias. Sí, sí, es cierto. Fíjense que yo intencionalmente por eso les estoy diciendo que pregunten, porque en la doctrina o en la ley es bonito leer estas clasificaciones, pero ya en la práctica a veces hay unas diferencias enormes. Y tal y como mencionaba Ricardo, pues requisitos, ¿será que sí es libre todo ciudadano para poder entrar o no? ¿Se ha pervertido esto o no? Yo he visto ministerios donde primero la preferencia va inclusive a los parientes. O sea, yo no digo que esto sea malo, pero no es injusto, porque se tiene que abrir ese ingreso para cualquier ciudadano, toda vez cumpla con esos requisitos de idoneidad. Ya una vez ya se empiecen a poner condiciones, que algunas no son malas, algunas son buenas, pero otras sí de verdad que se pasan de los límites. ¿Quién más iba a preguntar por ahí? A ver, tenemos 13 minutos, por favor, hasta las 7. ¿Alguien más iba a decir algo? Licenciado, buenas noches de nuevo. En todas las instituciones creo que todo es totalmente diferente por medio de que, o sea, cambia por los pactos colectivos, porque hay instituciones en donde para optar a una plaza 011, de igual manera tiene que tener 5 años de laborar dentro de la institución para poder optar a una plaza 011. Sin embargo, para optar a una plaza 022 es totalmente diferente, porque hay personas de que vienen de plaza 035. Pero siento que en cada institución varía esta forma de contratación. Bueno, muchas gracias, Marta. Voy a hacer mis breves observaciones puramente generales acerca de esta clasificación. Vean ustedes. Se supone que el ingreso por elección aquí, en cuanto a cualquier ciudadano puede resultar electo, creo que sí existe. ¿En qué puestos? En aquellos de elección popular, aquellos que son mediante el voto. Porque si ustedes se dan cuenta, ingreso por elección, sigo yo otra vez con la anterior, con la siguiente definición, disculpen. Estoy en el ingreso libre, cualquier ciudadano. Fíjense lo curioso. Aquí diría yo que entran todos esos puestos que son por elección, que vamos a ver más adelante, es decir, por voto. Dice que cualquier ciudadano, aún sin mérito. Fíjense que en Guatemala han habido diputados analfabetos. No, yo no los estoy haciendo de menos, por favor. Según la historia. Ajá, yo no los estoy haciendo de menos. Que quede claro. Solo estoy exponiendo lo que ha pasado. Fíjense que hay puestos que son de elección que no exigen tener determinada especialidad. El presidente, por ejemplo, puede ser un bachiller, puede ser alguien que tenga sexto primaria. Entonces, para mí, en los puestos de elección o de voto, los alcaldes igual, el discurso que vendan, eso los hace llegar. Quiere decir que el ingreso libre sí existe. Cabal, gracias Álvaro, Benjamín, perdón, don Álvaro Arzú, cabalmente. Vean, ingresos por selección. El ingreso por selección son todos aquellos que son por oposición, como ya lo mencioné, por exámenes, por competencia con otros candidatos. Y los ingresos por selección, esto es típico del 011, donde hay son puestos permanentes por lo común, indefinidos, que dicho sea de paso, ya van desapareciendo poco a poco en el Estado. No van a desaparecer de todo, pero sí aminoró bastante los puestos por oposición. También podríamos poner acá, digamos, a los puestos que derivan de las comisiones de postulación, porque primero hay una comisión que supuestamente filtra a los candidatos,
según sus méritos. Y finalmente, dentro de una nómina, alguien elige entre los mejores aptos. Entonces, diría yo que dentro de los puestos o cargos por comisiones de elección que hay en Guatemala, hay un ingreso libre y un ingreso por selección. Un ingreso por selección, que es el primer trabajo que se hace, el filtro. Y un ingreso libre porque al final de cuentas se elige a cualquiera de los que llegaron a la última nómina. Ojo. Ahora el ingreso mixto dice que todo ciudadano, mediante el mérito como debería de ser en Guatemala. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ingreso mixto, todo ciudadano mediante el mérito. Si hablamos de veras de las deficiencias, nos tardaríamos, creo que un día. Dice que solo estamos obligados a dar el debe ser, no el es. Dentro del debe ser, el ingreso mixto entonces establece que todo ciudadano, solo con los méritos, como dice el 113. ¿Qué significa esto? Que si son acorde al 113, quiere decir que no importa que la persona entre por oposición como 011, no importa que la persona entre como 029, por ejemplo, o como 022, perdón, que ahí en el 022 no hay oposición, pero se debería cumplir con el mínimo de lo que es el mérito. Óigase bien. Entonces no importa la manera como vaya a entrar, porque también quiero comentarles algo. Dentro de esos ingresos libres, ¿quiénes más entran aparte de esos cargos populares? ¿Quiénes más dirían ustedes que entran así sin pasar oposición? ¿Quiénes más? Lo recomendado, Lick. ¿Saben quiénes? Los puestos de confianza. Los puestos de confianza. Ajá. Vean, quiero hacer la aclaración. Los puestos de confianza, de una manera limitada, sí son sanos. Ya el abuso, desde luego que ya no, pero de una manera limitada son sanos los puestos de confianza, es decir, aquellos que van a trabajar cerca de un funcionario que es designado. Pero, ¿qué significa eso? Que porque sean de confianza, no se van a saltar el ingreso mixto. O sea porque sean por oposición o de confianza, de igual modo tienen que cumplir con los requisitos de méritos. En la práctica, yo no sé qué será. Ya queda en cada institución responsabilidad personal de la selección que se haga. Pero en el mundo del debe ser, y según la Constitución, todos los puestos tienen que ser por mérito, no importa que fueran por selección o por libre acceso. Aunque quiero aclarar algo, los de ingreso libre, al menos ese sí tienen jerarquía constitucional. Están dentro de la Constitución cuando establece que un presidente lo más que necesita es 40 años y creo que como 2 requisitos más, igual los diputados. O sea que al menos creo que ahí no se está exigiendo la idoneidad del 113, porque son de la misma jerarquía. O sea, entraría sin filtro. Entonces, pero ya lo demás que no está en la Constitución debería cumplir con el 113. No importa que sean de libre nombramiento o remoción como son los de confianza, o no importa que sean de oposición como son los 011. Entonces, yo creo que por aquí vamos concluyendo. No sé, alguna pregunta. Tenemos una clasificación más. Veámosla, por favor. Ya con esto concluimos. Designación de funcionarios. Primero estaba la clasificación de los sistemas de ingreso. Ahora tenemos designación de funcionarios. En designación de funcionarios tenemos el ingreso por elección, el ingreso por nombramiento y el ingreso por contrato.
ingreso por elección, ingreso por nombramiento, ingreso por contrato. Y bueno, ¿qué les puedo comentar acerca del ingreso por elección? Pues ya se sabe, por el voto. Mientras que el ingreso por nombramiento, podemos hablar todos aquellos que son 011, personal permanente, de los que ya les dije que no hay contrato. Lo que hay son actas de toma de posesión o de entrega del puesto. Y aparte también está el ingreso por contrato. Esto también lo permite la ley. En el caso más que todo de puestos temporales, como lo es el 022, por ejemplo. El 031 creo que también. Son puestos así temporales, donde sí se admite entonces lo que es el contrato. Y me atrevería a decir que hay una clasificación más, como les digo, yo me estoy guiando ahorita por la doctrina y por su doctrina básica, pero realmente uno que ya ha estado, ya ha ejercido dentro de este enorme aparato estatal, pues uno ya por la experiencia tiene un poquito más de conocimiento, porque nadie va a tener todo el conocimiento, ojo. Yo diría que también existe el ingreso por selección dentro de esta designación. Bueno, esto ya está nombrado anteriormente, el ingreso por selección. No, esto ya está de mal lo que estoy diciendo. Está incluido en la clasificación anterior, ingreso por selección, donde aparece que es por oposición, pero dentro de esa clasificación anterior, ¿a quiénes más pudiéramos poner como ingreso por selección? ¿A quiénes más? Ya dijimos dentro de la clasificación anterior, pusimos ahora que se me ocurre. A todos aquellos por oposición y también a aquellos que son elegidos dentro de una nómina por las comisiones de postulación. Son seleccionados también. Si ustedes ven, son tanto de ingreso libre como seleccionados. O sea que no quiere decir que una persona o un ingreso solo va a pertenecer a una clasificación, porque puede pertenecer a más o a las tres inclusive. O ya sea a solo una nada más. Preguntas, observaciones, por favor, de estas dos últimas clasificaciones. ¿Alguna pregunta de cualquiera de las dos clasificaciones? Un comentario, licenciado. Dígame. Con relación a lo que usted nos comentaba de, por ejemplo, esos puestos, ¿verdad? De confianza. Definitivamente que debe ser, yo siempre he pensado esto. Es obvio, pues, y está claro que debemos llevar gente de confianza alrededor cuando uno es, por ejemplo, un candidato a este tipo de elección popular, ¿verdad? Alcalde, presidente y todo. Pero sí debiera de tomarse en cuenta la competencia, o sea, que sean competentes cada uno de esas personas de confianza. Y no solo, el ingreso mixto. No solo porque lamentablemente, que es lo que hemos vivido siempre, ese es el mal de males. Aportan el dinero para la campaña política y bueno, y ese es el pago que se les da. Por ejemplo, el famoso libramiento Chimaltenango. Gente incompetente, gente de verdad sin un sentido de humanidad y de servicio social, de servicio civil prácticamente, ¿verdad? Son personas que no llenan esos requisitos y que han estado a la par de quien toma las decisiones en el país. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que sean personas competentes quienes le rodeen, ¿verdad? Sí, cabalmente cabalmente, si bien es cierto, hay un ingreso libre, pero tiene que también haber un ingreso mixto, es decir, respetar la idoneidad del 113. El hecho de que pueda ser de ingreso libre no significa que no va a tener las competencias. Las tiene que tener, aunque sea puramente libre su designación, libre nombramiento o remoción. De hecho, le voy a comentar algo. Al menos en el organismo legislativo regidos por la Ley de Servicio Civil, existe lo que son los mentados puestos exentos, que son 10, y que ya las personas que los pasan a ocupar cuando hay algún cambio de funcionario,
ya saben que van a estar de manera temporal solo en apoyo del funcionario que entró. Pero esas plazas, vuelvo a caer a lo mismo, deberían de ser gente competente, ¿verdad? Calificar, no solo por el hecho, su ingreso sí es libre, pero las calidades que deben de llenar tienen que respetar el 113 de la Constitución. Entonces sí, dentro de los ministerios ya está establecido hasta un límite de 10 puestos de exentos o de confianza. Igual la gente que entra ahí ya sabe que van a ser temporales nada más. Pero sí, ojalá se cumpliera con ese ingreso mixto, que sea la manera como sea, se cumpla con la idoneidad, la capacidad, honradez, con excepción de aquellos puestos constitucionales que ya les comenté, como el de los diputados presidente, que no piden mayores requisitos. El político promovió la Constitución, hizo las leyes y dejó las puertas abiertas. ¿Algo más? Licenciado, buenas noches. Sí. También existen, no sé si usted se ha percatado, pero también existen puestos que los heredan. Hay en instituciones que las personas son 011 y les trasladan el puesto a un familiar de confianza de ellos y ellos lo proponen y lo aceptan las instituciones. Fíjese que, bueno, como yo le comentaba, hablar de la administración hay tanto. Lamentablemente, que lo hagan en la práctica, no sé, pero, o mejor ni siquiera los respondo, pero hay pactos, conozco pactos que permiten que pueda haber una herencia de algunos cargos. Es que de veras esas cosas no deberían de existir, disculpen. Entonces ahí rompemos con el 113, nos paseamos en el 113 porque por cuestiones familiares no deberían darse los puestos. Y sí conozco un pacto, no me acuerdo qué pacto de qué dependencia, que yo vi varios, pero hay un pacto que establece pues la preferencia a la hora de haber una convocatoria, llamar a los familiares del trabajador. Yo sé que hay necesidades, pero sin necesidades todos tenemos. No solo la familia de la Yo persona. sabía, licenciado, que se pueden heredar esos puestos, algo así lo manejan. No sé si será la palabra correcta. No en todas las dependencias, pero sí conozco una o dos que lo tienen de manera legal. Aquellos tiempos donde pasaban los pactos y los aprobaban como fuera. Y ahora ya hay filtros. Ahora ya la Oficina Nacional de Servicio Civil elabora un dictamen sobre la pertinencia o no de los pactos derivados del abuso que se cometió en los mismos anteriormente. Pero siempre hay excepciones y escapan varios. Algo más, creo que es suficiente. Bueno, eso es todo. Entonces, les voy a dar la clase también en apoyo el próximo jueves y terminaremos de una vez todo el tema de lo que es la